El oscuro final del soldado que perforó a Jesús en la cruz. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte, así podremos seguir creando historias como esta. El sol caía implacable sobre Jerusalén aquel viernes que nadie olvidaría jamás. La ciudad vibraba con un murmullo inquieto, peregrinos, comerciantes y curiosos se agolpaban en calles polvorientas, ansiosos por presenciar la crucifixión del rey de los judíos. Entre la multitud, el centurión Longino mantenía el ceño fruncido, intentando sofocar el impulso incómodo que crepitaba en su pecho. Veterano de campañas brutales en Germania y Panonia, había aprendido a reprimir la compasión, pero algo, una voz tenue, le susurraba que, ese día, su lanza traspasaría más que carne y hueso. El camino al Gólgota olía a sudor, hierro y miedo. Longino marchaba al frente de la escolta romana, sus sandalias claveteadas golpeando el empedrado con ritmo marcial. Cada paso resonaba como un martillo dentro de su cabeza, martilleando recuerdos de otra vida en la que aún creía que los dioses premiaban a los valientes. Delante, el nazareno cargaba un madero tosco, el rostro amoratado por golpes y coronado de espinas. Los espectadores vociferaban insultos, otros, con lágrimas, extendían las manos impotentes. Longino no lograba explicar por qué no apartaba la mirada de aquel rostro sereno y destrozado a la vez. «Camina, rey de fantasía», rugió uno de sus suboficiales, clavándole la lanza en las costillas al reo. Longino fulminó al soldado con los ojos. El subalterno, sorprendido, guardó silencio. Que un simple rabino judío despertara piedad en un centurión curtido era, para él, incomprensible. En la cima rocosa llamada Gólgota, el espectáculo de la muerte se desplegó con la precisión de un ritual macabro. Martillos, clavos, gritos ahogados. Longino sostuvo la lanza reglamentaria con manos firmes, pero sus pulsos latían como tambores en sus sienes. Cada martillazo que sellaba al nazareno en la cruz le perforaba un crudo sentido de injusticia. «Es solo otro crucificado», se repetía, pero la frase sonaba hueca, como un ídolo sin alma. Las horas se deslizaron lentas, el sol se oscureció repentinamente, como si el cielo mismo estuviera de luto. Un viento áspero levantó polvo y túnicas, algunos fariseos retrocedieron, aturdidos ante los relámpagos que rasgaban la tormenta que se gestaba. Jesús, colgado en silencio, apenas murmuraba palabras de perdón para quienes lo atormentaban. Esa mansedumbre desconcertó al centurión más que cualquier grito agónico que hubiese escuchado. Llegada la tarde, los crucificados debían morir antes del Sabbat. Pilato ordenó quebrarles las piernas para acelerar la asfixia. Sin embargo, al aproximarse a Jesús, Longino notó que ya no respiraba. Recordó la orden adicional, certificar la muerte con una estocada. Sus botas se hundieron en la tierra húmeda mientras se acercaba. El rostro inerte del nazareno exhibía paz, no derrota. ¿Cómo podía un ejecutado mirar al mundo con compasión incluso después de exhalar el último aliento? Longino tragó saliva. Alzó la lanza. Aquella punta de hierro había cortado pieles de bárbaros, cuellos de rebeldes y vientres de desertores. Nada lo había conmovido hasta ahora. «Es mi deber», se dijo. Un trueno sacudió el firmamento. Con un gesto rápido, casi un acto de misericordia para evitar más profanaciones, perforó el costado derecho del crucificado. Un chorro de sangre y agua manó, salpicando su antebrazo. Fue un instante fugaz, pero Longino sintió que el líquido ardía como fuego sobre su piel. Sus rodillas temblaron, una oleada de vergüenza, temor y asombro lo atravesó. El viento cesó de golpe, y un silencio sobrenatural envolvió la colina, roto solo por el quejido lejano de un cuervo. El centurión, acostumbrado a reír de los presagios, sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Verdaderamente, este hombre era justo», murmuró, casi sin voz, ignorando las miradas confusas de sus hombres. En aquel preciso instante, la tierra se estremeció, rocas se partieron, y algunos soldados retrocedieron, presa del pánico. Longino clavó la lanza al suelo, intentando recuperar el equilibrio. Sus ojos, antes duros como granito, se humedecieron. No entendía cómo podía llorar, él, un soldado imperial, por un criminal condenado. Pero las lágrimas brotaban,
nacidas de un pozo de culpa que hasta entonces desconocía. Cuando la sacudida terminó, Longino ordenó bajar los cuerpos. Mientras descendían la cruz de Jesús, el centurión notó que la sangre que manchaba su brazo no se secaba como las otras, sino que parecía relucir bajo un fulgor extraño, como si guardara viva una promesa. No se atrevió a limpiarla. Se sintió observado, desnudo ante una verdad que sobrepasaba los límites de la lógica militar o la filosofía estoica que abrazara en su juventud. Esa noche, en el cuartel, el vino sabía a ceniza. Longino se encerró en su tienda, la lanza apoyada contra la pared, y por primera vez en años de campaña no consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Jesús mirándolo con ternura, incluso en el momento en que la punta le atravesaba el costado. «Perdónalos, porque no saben lo que hacen», resonaba en la caverna de su mente. Al alba, se levantó con el corazón pesado como plomo. Jerusalén despertaba entre rumores de que el velo del templo se había rasgado en dos. Para él, lo más alarmante era el desgarro que sentía en su propia alma. Algo se había quebrado, algo que jamás podría recompor. Y esa rendija abierta en su espíritu comenzaría a sangrar preguntas imposibles de silenciar. ¿Qué clase de rey muere perdonando a sus verdugos? ¿Qué clase de soldado soy, si en su muerte encontré la vida? Longino no lo sabía aún, pero aquel día sobre el Gólgota no fue solo la muerte de un condenado. Fue el nacimiento de un tormento, de una búsqueda desesperada de sentido y, quizá, de la posibilidad insondable de redención. Con el primer rayo de sol, tomó la lanza, todavía húmeda, y la ató a su costado. Su destino y el de aquel nazareno crucificado habían quedado unidos para siempre. El crepitar de las antorchas en el patio de armas apenas disipaba la penumbra cuando Longino regresó aquella noche al cuartel. El ruido usual de dados, carcajadas y copas entrechocando sonaba distante, casi ajeno, como si se filtrara a través de un muro invisible. Al atravesar el umbral de su tienda, el centurión se sorprendió al hallarse temblando, no de frío, pues la primavera había templado el aire, sino de un desasosiego que le erizaba la nuca y le secaba la boca. Depositó la lanza en un rincón, pero al hacerlo, la punta tintineó con un eco metálico que le pareció un grito. El brazo derecho, salpicado por la sangre y el agua de Jesús, ardía con un escozor extraño. Había intentado lavarlo durante la marcha de regreso, pero la sensación persistía, como si la lividez del líquido sagrado hubiera penetrado su piel y se negara a abandonarlo. Esa madrugada, el sueño se mostró esquivo. Cerraba los ojos y recibía una sucesión de visiones fugaces, clavos que golpeaban madera, relámpagos abriendo el cielo, el rostro compasivo del Nazareno diciendo, «Padre, perdónalos». En uno de aquellos sobresaltos, se vio sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, con la lanza en alto. En el reflejo del agua, el arma chorreaba sangre que se convertía en letras arameas que él no alcanzaba a descifrar. Despertó jadeando con el sabor metálico del hierro en la lengua. Al amanecer, acudió al establo. Tomó su caballo y, sin saludar a nadie, cabalgó hasta un barranco pedregoso al oeste de la ciudad. Allí, apretó con furia la empuñadura y lanzó la lanza tan lejos como pudo, viéndola hundirse entre masas espinosas y rocas afiladas. Permaneció unos segundos con los puños cerrados, respirando agitadamente, como si aquel gesto pudiera arrancar la culpa de su corazón. Luego regresó a Jerusalén, convencido de haber sellado su tormento con aquel descarte. Pero la paz duró poco. Esa misma noche, un murmullo lo despertó. Se incorporó sobresaltado, la tienda estaba envuelta en penumbra y, sin embargo, juraría que algo se movía. Agarró su espada, mas al encender la lámpara de aceite descubrió que la lanza, la misma que había arrojado al barranco, descansaba apoyada junto a su lecho, impecablemente limpia. Una gota de agua resbaló hasta la hoja y cayó al suelo con un chasquido que heló la sangre del soldado. Con un rugido de rabia, Longino empuñó el metal y corrió fuera de la tienda, lo alzó para quebrarlo contra una piedra, pero la lanza permaneció firme, como si fuera de bronce macizo. Probó torcerla, pisarla, golpearla contra columnas, nada. El arma parecía burlarse de su fuerza. El centurión, empapado en sudor, se desplomó de rodillas.
¿Por qué vuelves a mí?, gimió, describiendo un ciclo de impotencia que sus legionarios jamás habían visto en su semblante antes. Al alba, con los primeros toques del corno, escondió la lanza bajo sus mantas, temeroso de que lo creyeran poseído. Esa jornada evitó a sus soldados, fingiendo enfermedad. Sentía que la mirada de todos se posaba en él, como si el hierro en su tienda irradiara una presencia que lo delataba. Los rumores no tardaron, que el centurión había enloquecido, que los dioses lo castigaban por profanar a un hombre santo, que su brazo se pudría de una infección invisible. En el refectorio, uno susurró que la sangre de un justo es veneno para las manos impías, otro, que aquella extraña mezcla de sangre y agua era el presagio de una maldición divina. Longino, distante, oía cada cuchicheo como si resonara dentro de una cueva, ecos deformes que acrecentaban su culpa. Las noches siguientes fueron un desfile de horrores oníricos. Se veía marchando por un desierto árido, la lanza atada a la espalda, mientras un sol negro abrazaba el horizonte. Su sombra se alargaba y, de pronto, se convertía en la silueta del crucificado. Entonces la tierra se abría, y de sus grietas brotaban gritos de sufrimiento, voces de hombres y mujeres a quienes él mismo había ejecutado. El despertar era un sacudón a la realidad, pero esa realidad ya no le ofrecía consuelo, la frontera entre vigilia y sueño se difuminaba lentamente. Buscó alivio en libaciones, en sacrificios al dios Marte, incluso en conjuros de sacerdotes paganos que prometían expulsar espíritus. Nada funcionó. La lanza, ese trozo de madera y hierro, seguía apareciendo donde él menos lo esperaba, recostada en la esquina de la letrina, flotando en el abrevadero de los caballos, apoyada contra el marco de la puerta mientras él intentaba salir sin ser visto. Era como si el arma hubiese cobrado vida, clamando por llevarlo a un destino ineludible. El deterioro físico se hizo evidente, sus mejillas se hundieron, sus hombros, antes orgullosos, se encorvaron. Había perdido el apetito y la corpulencia que inspiraba respeto. Una noche, mientras las estrellas titilaban con brillo acerado, Longino se miró en un cuenco de agua y no reconoció el rostro demacrado que lo observaba. Ojeras profundas enmarcaban unos ojos cuyo fulgor de guerrero se había extinguido, reemplazado por un destello de pánico perpetuo. Fue entonces cuando escuchó, clara como un tañido, la frase que cambiaría el rumbo de su tormento. Provenía de ningún lugar particular y de todos a la vez. Tu lanza no es maldición, sino llave. Búscame en la verdad que tus manos hirieron. Se levantó con un estremecimiento. La voz, suave, firme, imposible de confundir, era la misma que resonó desde la cruz. Comprendió que no bastaba con huir del remordimiento, debía enfrentarlo. Ese hierro ensangrentado exigía un camino distinto, el de la explicación, el del perdón, el de la verdad que le estaba vedada por su orgullo militar. Al rayar el alba, Longino escondió la lanza bajo su capa y salió sigilosamente del campamento. Sabía dónde empezar, debía encontrar a aquellos que, pese al miedo, seguían hablando de un tal evangelio, de una tumba vacía y de un Mesías resucitado. Intuía que en esas palabras, en ese buen anuncio que los discípulos susurraban por las callejuelas, se hallaba el único remedio a su agonía. Y así, con la primera luz dorada proyectando sombras alargadas sobre los muros de Jerusalén, el centurión emprendió una búsqueda que lo llevaría a descubrir que la lanza que perforó al Hijo de Dios no era simplemente instrumento de muerte, sino semilla de una posible redención. Mientras caminaba, los ecos de los cascos de su caballo parecían latidos de un corazón renacido, un corazón que, aunque cubierto de cicatrices, aún podía aprender a latir al ritmo de la misericordia. El bullicio del mercado de los perfumes, en la parte inferior de la ciudad vieja, envolvía a Longino en una nube de voces y aromas contradictorios, canela, sándalo, sudor y miedo. Allí, entre tenderetes de vidrio coloreado, buscaba de incógnito a los seguidores del Nazareno. Había dejado atrás la disciplina marcial, su capa imperial estaba escondida bajo un manto oscuro, y la lanza, anclada ahora a su costado por una cuerda trenzada, descansaba envuelta en lino, como una reliquia vergonzosa. Sentía, sin embargo, que aquel hierro vibraba, guiándolo con un tirón casi magnético hacia algún destino aún desconocido. Mientras avanzaba, notó a un mendigo anciano, ciego, apoyado contra una columna. Su túnica raída apenas lo protegía del polvo que volaba a ras del suelo.
El viejo extendía una mano temblorosa, mas no pedía monedas, parecía tantear el aire, como si palpara algo invisible. Al cruzarse, Longino intentó girar el rostro, pero el anciano alzó la cabeza, sus pupilas, lechosas, parecieron fijarse directamente en él. Centurión, susurró con una voz apenas audible, pero firme como roca. Tú fuiste quien lo perforó. Longino se quedó de piedra. Nadie en aquel mercado debía reconocerlo. Quizá es una coincidencia, pensó, pero el anciano añadió sin titubeos. No temas, Longino. Él vio tu corazón antes de que tu lanza tocara su costado. Y te miró con compasión. Un escalofrío subió por su espina dorsal, el mercado, bullicioso segundos antes, pareció apagar su murmullo de repente, como si el tiempo se suspendiera alrededor de la pareja. Longino se inclinó, sorprendido de que el anciano supiera su nombre y su secreto. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz ahogada. Soy nadie y todos, hijo, respondió el ciego. Un testigo que ve más allá de estos ojos muertos. Vengo a mostrarte que la lanza no es maldición, sino señal. El centurión tragó saliva. El viejo le pidió la mano. Cuando las yemas callosas tocaron la muñeca de Longino, el soldado sintió una corriente tibia, casi eléctrica, que le recorrió el brazo herido. Las manchas rojizas que el agua no había podido lavar ardieron un instante, y luego el dolor crónico desapareció. Longino contuvo un gemido, miró su piel, la inflamación se había disipado, la carne estaba limpia. ¿Qué brujería es esta?, balbuceó. No es brujería. Es testimonio del que vive, respondió el anciano. El que tú laceraste ha roto tu cadena de culpa con su propia sangre. Pero debes caminar, escuchar y ver, aunque veas menos que yo, antes de creerlo de verdad. El mercado volvió a sonar, como si alguien soltara una cuerda tensa, gritos de vendedores, risas de niños, pasos apresurados. El anciano señaló con un gesto sutil un callejón estrecho que desembocaba en el patio de los higos secos. Allí se reúnen aquellos que siguen al Nazareno. Ve. Diles que buscas al pescador y al Boanerges. Ellos te mostrarán el camino. Longino, temblando, bajó la mirada para agradecer, pero el anciano había desaparecido. Quiso asomarse tras la columna, nada. Ni rastro. Se palpó la muñeca, incrédulo por la curación súbita. De improviso comprendió que acababa de presenciar algo sobrenatural, una señal de que la gracia, aquello que los filósofos romanos llamaban clemencia y los hebreos hist, no se rinde ante los pecados más viles. Con el corazón martillándole el pecho, entró en el callejón sugerido. El pasaje, flanqueado por muros húmedos, olía a incienso y a pan recién horneado. Al final, una puerta de madera sin marcar. Tocó 3 veces con los nudillos. Una rendija se abrió, unos ojos oscuros lo escrutaron. ¿A quién buscas? Al pescador y al Boanerges, pronunció, recordando las claves del anciano. Hubo un silencio tenso, la puerta se entreabrió. Longino atravesó el umbral y se encontró en una habitación iluminada por lámparas de aceite. Un puñado de hombres y mujeres, cubiertos con mantos humildes, se apartaron al verlo portar el símbolo del poder romano. Susurros de temor surgieron como ráfagas. Entonces, un hombre de barba recia y mirada firme, Pedro, el pescador, se adelantó. A su lado, un joven de semblante ardiente, Juan, uno de los hijos del trueno, apoyaba una mano sobre su hombro. ¿Qué quiere un soldado armado entre los pequeños de Cristo?, preguntó Pedro con desconfianza. Longino aflojó el nudo que ceñía la lanza, la colocó en el suelo y se arrodilló, ante el estupor de todos. Su voz quebrada se alzó en un susurro que resonó en la estancia. Busco perdón. Busco al hombre que traspasé, y la verdad que lo levantó de la tumba. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Juan clavó sus ojos en Longino, percibiendo la sinceridad torturada que emanaba de él. Aquel momento, cargado de tensión sagrada, marcó el umbral de una nueva vida para el centurión. Allí, rodeado de los primeros testigos de la resurrección, se plantó la semilla de la fe que transformaría su culpabilidad en propósito. Mientras Pedro le ofrecía la mano para ayudarlo a incorporarse, Longino sintió que su corazón, antes endurecido como la roca del Gólgota,
empezaba a latir con un ritmo inédito, un latido que, en lugar de dictar órdenes de muerte, susurraba la promesa de una misericordia sin límites. El zaguán se cerró tras de sí con un chirrido que resonó en el pecho de Longino como un portón que se abre a otro mundo. La penumbra del aposento estaba salpicada por la luz trémula de varias lámparas de aceite, su resplandor anaranjado se reflejaba en los rostros tensos de los presentes, rostros que mezclaban recelo y esperanza en partes iguales. El centurión escuchaba el latir de su propio corazón como un tambor de guerra, aunque en aquel espacio no había escudos ni gladios, sino pergaminos, panes partidos y susurros de oración. Pedro indicó con un gesto que depositara la lanza a un lado. Longino obedeció, deslizando el asta sobre la pared hasta que la punta tocó el suelo con un golpe sordo. Sintió que, al soltarla, también soltaba el peso de aquel día en el Gólgota, aunque la costra de culpa continuaba aferrada a sus entrañas. Un anciano de cabello blanco, Cleofás, dijo llamarse, se levantó despacio, sus manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción tan viva que parecía fuego líquido. «Hermano», murmuró. «Siéntate y escucha». Longino se acomodó en un banco de madera sin respaldo. La habitación olía a aceite de oliva, a lana recién cardada y, sobre todo, a una paz frágil, como una tela fina que podría rasgarse al menor sobresalto. Pedro abrió un rollo de las Escrituras y leyó en voz grave: «Fue contado con los pecadores y cargó con los pecados de muchos». Cada palabra caía sobre Longino como gotas de agua fresca en el desierto, sentía que ese texto antiguo hablaba exactamente de la tarde que había marcado su destino. Cuando terminó la lectura, Pedro guardó silencio. Entonces se puso en pie una mujer de semblante noble y mirada húmeda, María de Magdala. Su voz, al principio entrecortada, se fue afianzando con la fuerza de quien ha atravesado el abismo y regresado para contarlo. «Yo lo vi», dijo. «Vi cómo lo envolvieron en lino y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Vi la piedra rodar para sellar la oscuridad. Y al amanecer del tercer día, cuando fui a ungir su cuerpo, el sepulcro estaba vacío. Un ángel resplandeciente me anunció que él vive. Y lo vi con mis propios ojos». Longino sintió el suelo aflojarse bajo sus sandalias. Cerró los párpados, la imagen del crucificado tomó vida en su mente, pero esta vez los ojos de Jesús no estaban velados por la muerte, centelleaban con un fulgor que mezclaba ternura y autoridad. El latido se le desbocó. En ese preciso instante, la puerta volvió a abrirse y un muchacho entró precipitadamente, cubierto de polvo y con el manto rasgado, jadeaba de la carrera. «Vienen soldados del templo», avisó, con la voz quebrada. «Andan registrando casa por casa. Preguntan por los discípulos del Nazareno». El miedo se mezcló con determinación en el ambiente. Pedro se volvió hacia Longino con los ojos entrecerrados. «¿Y bien, centurión?», dijo, «¿eres espía o hermano? Decide ahora, porque ya llegan pasos en la calle». Afuera se oían gritos y el entrechocar de armaduras. Longino se irguió. Por un instante volvió a ser el oficial que comandaba legiones, pero la voz que surgió de su garganta no llevaba la altivez de Roma, llevaba, en cambio, la temblorosa firmeza de quien ofrece su pecho por algo más grande que la gloria militar. «No soy espía. Vine buscando perdón y encontré verdad. Dejad que hable con ellos, quizá mi uniforme aún pese más que sus amenazas». Sin esperar respuesta, apartó la cortina de la entrada y se plantó en el callejón. 2 guardias del templo se acercaban con antorchas alzadas. Longino se adelantó y, al detectar los metales de su armadura, los hombres vacilaron. «¿Qué negocio tiene el templo en calles romanas a estas horas?», tronó con voz autoritaria. Los guardias se miraron, inseguros. El más alto habló. «Buscamos a los galileos que propagan mentiras sobre un tal Jesús resucitado. Tenemos órdenes de llevarlos ante el Sanedrín». Longino avanzó un paso, de modo que su sombra cubrió las antorchas, proyectando sobre el muro una figura que parecía el doble de su estatura. Alzó la mano derecha, dejando ver la cicatriz fresca donde la sangre de Cristo lo había quemado. «Aquí no hay galileos», dijo, con la calma de quien no necesita levantar la espada. «Solo un centurión imperial custodiando propiedad privada. A no ser que pretendáis discutir jurisdicción con Roma,
marchad y no volváis sin orden sellada por el prefecto. El guardia palideció, sabía que un choque con los romanos acarrearía represalias. Murmurando entre dientes, giró sobre sus talones y se alejó con su compañero, no sin lanzar una última mirada hosca al centurión. Longino aguardó hasta que las antorchas se perdieron en la esquina. Entonces regresó al aposento. Al verlo, María de Magdala exhaló un suspiro de alivio. Juan le apretó el antebrazo, no como prisionero, sino como aliado. «Has puesto tu vida en juego», murmuró el joven. «Nadie hace eso si no ha visto la luz». El centurión bajó la mirada y, por primera vez desde el Gólgota, permitió que una lágrima recorriera su mejilla sin sentir vergüenza. «He visto morir a muchos», confesó, «pero jamás vi a nadie morir amando a su verdugo. Si ese amor venció a la muerte, entonces quizá todavía haya esperanza, incluso para un asesino romano». Pedro se acercó y, apoyando la mano sobre su hombro, pronunció unas palabras que Longino no olvidaría. «Nadie está más allá del alcance de la misericordia. El mismo que perdonó desde la cruz será tu defensa cuando los hombres te acusen. Quédate con nosotros, aprende. Porque hoy, hermano, tu lanza deja de ser arma y se convierte en testimonio». En aquel pequeño cuarto, con el olor del pan y el murmullo de oraciones reanudadas, Longino sintió que, por primera vez, respiraba aire puro. Ya no era un instrumento de castigo, sino un peregrino en busca de la verdad que había atravesado con hierro pero que ahora lo envolvía con gracia. Y mientras las lámparas danzaban, comprendió que su oscuro final aún no estaba escrito, tal vez sería sombrío a los ojos del imperio, pero para su alma acababa de amanecer la luz que no conoce ocaso. La noticia del centurión que había defendido a los seguidores del Nazareno corrió por Jerusalén como aceite en piedra caliente. Algunos legionarios, movidos por la curiosidad y otros por el deseo de ascender a costa de su caída, empezaron a vigilarlo. Longino lo notó en las miradas huidizas de los guardias de puerta, en el silencio incómodo cada vez que llegaba al comedor. El prefecto mismo lo citó en su despacho, interrogándolo con voz de terciopelo y ojos de acero. «Dicen que frecuentas tabernas de judíos. Que difundes supersticiones de un muerto al que llamaban rey. ¿Es esto cierto, centurión?». Longino sostuvo la mirada del gobernador, consciente de que cualquier titubeo podía sellar una sentencia de traición. Sin embargo, dentro de él se había hecho un espacio infranqueable de paz. Recordó las palabras de Pedro: «Cuando debas elegir entre tu honor marcial y la verdad que viste, calla y deja que tus obras hablen». «Mi lealtad es a Roma», respondió con calma, «y Roma me ha enseñado a respetar la ley de cada provincia. Si hablo con judíos, es para entender su espíritu y evitar revueltas. Nada más». El prefecto lo despidió con un gesto duro. Aquella tarde, Longino comprendió que su tiempo en el estandarte del Águila estaba contado. Al caer la noche, regresó a su tienda, encendió una lámpara y desató el cinturón militar con dedos serenos. Uno a uno, depositó sobre el lecho sus símbolos de poder: el gladius, las grebas, la coraza. Al llegar al casco, lo sostuvo un instante contra el pecho, el metal aún olía a cuero curtido y a batallas. Luego lo cubrió con un paño oscuro y, con un suspiro profundo, pronunció un juramento silencioso: «Nunca más mataré sin amor». Al alba, se dirigió al cuartel de suministros, entregó su sello y recogió la paga final. Nadie discutió su baja, la inquietud que su presencia generaba bastaba para que le abrieran las puertas. Salió de la fortaleza por la puerta occidental, llevando solo un manto sencillo, un zurrón con pan y queso, y la lanza envuelta en lino. Caminó durante horas, descendiendo hacia los huertos olivareros de Emaús. Allí, una pequeña comunidad de viudas y huérfanos vivía de la molienda y el aceite. Cuando lo vieron llegar, se tensaron instintivamente ante la silueta de un antiguo soldado. Longino se arrodilló, apoyó la lanza en el polvo y descubrió su cabeza en señal de rendición. «No vengo a exigir tributos», dijo, con la voz áspera por el polvo, «vengo a ofrecer mis manos. Puedo cavar pozos, reparar techos, defender contra bandidos. Solo ruego un rincón donde dormir». El anciano que hacía de portavoz, un tal Eleazar, cojo de una pierna, lo invitó a cenar. Bajo la sombra de un olivo,
Compartieron pan y aceitunas mientras Longino relataba, con frases escuetas, cómo había conocido al rabí crucificado. No habló de visiones ni milagros, habló de la mirada que lo había atravesado y de la paz que sentía al recordar aquella sangre mezclada con agua. Eleazar, conmovido, aceptó su ayuda. Así transcurrieron los meses. Al despuntar el día, Longino recogía los frutos caídos, reparaba cercas, enseñaba a los niños a tallar madera. Nunca hablaba de su rango anterior, para los lugareños era simplemente el forastero de las manos fuertes y el corazón herido. Las noches las pasaba en silencio, sentado junto a la lanza clavada en el suelo junto a su choza. Bajo la luz de la luna, repasaba los nombres de cada persona que había ejecutado en campañas pasadas y los encomendaba a la misericordia del Dios que ahora aprendía a amar. Pero las heridas del imperio no cicatrizan con facilidad. Un rumor llegó desde Cesarea, un nuevo tribuno, ávido de glorias fáciles, investigaba viejos expedientes sobre la crucifixión del sedicioso Galileo. Entre los pergaminos, figuraba el nombre de Cassius Longinus como ejecutor final. El tribuno despachó mensajeros con órdenes de arresto. Una tarde de otoño, mientras Longino ajustaba la piedra del molino, escuchó cascos aproximarse. Eleazar, alarmado, corrió hasta él. «Hijo», jadeó, «soldados vienen por el camino. Preguntan por un centurión renegado». Longino limpió sus manos en el delantal áspero. Su primera reacción fue huir, pero al mirar a los niños que lo rodeaban, hijos de viudas, criaturas que confiaban en su protección, supo que no podía exponerlos a la violencia. Tomó la lanza, la miró largo rato y, con un gesto decidido, la clavó frente a la puerta de la almazara. Sus ojos se posaron en el punto donde aún brillaba la cicatriz milagrosa. Recordar esa herida era recordar la dulzura del perdón. Cuando los jinetes llegaron, lo encontraron esperándolos en medio del patio, desarmado salvo por el asta clavada en la tierra. «Soy Longino», dijo, con voz firme. «El hombre que buscáis. No resistiré». El comandante encadenó sus muñecas, pero no pudo evitar preguntar. «¿Por qué entregarte sin lucha?» «Porque ya no pertenezco al reino de la fuerza», respondió. «Ahora sirvo a un rey que vence entregándose». Los niños lloraron, Eleazar suplicó sobornos y clemencia. Longino sonrió con dulzura. La semilla ya está plantada. El amor crecerá, aun si cortan el tallo. Partieron hacia Jerusalén. Mientras el polvo del camino se alzaba tras la escolta, la lanza quedó erguida junto al olivo, proyectando una sombra que al atardecer se alargó como un brazo que sigue señalando hacia el cielo. Quienes la vieron brillar juraron que, al tocarla a la última luz del día, el metal emitió un destello dorado, como si el sol abrazara aquel testimonio mudo. Esa noche, el molino enmudeció, sin embargo, en cada corazón de Emaús resonaba la promesa que Longino había sembrado: no hay oscuridad capaz de apagar la luz que nace del sacrificio. Las murallas de Jerusalén emergían en la penumbra como un coloso de piedra, repleto de ecos de pasos y susurros. Allí, en una celda abovedada de la Antonia, Longino aguardaba encadenado, con los tobillos irritados por grilletes de hierro. Las antorchas crepitaban, arrojando sombras danzantes que recordaban fantasmas de antiguas campañas. El aire era denso, impregnado de moho y miedo. Pero extrañamente, dentro del centurión no había terror, solo una quietud profunda, como un lago en madrugada. A veces evocaba el olor del aceite en Emaús, el canto de los grillos entre los olivares, otras, repasaba en silencio las bienaventuranzas que Pedro le había enseñado. Para cada latido de su corazón, había una palabra de consuelo grabada en su mente: misericordia, paz, mansedumbre. Una mañana, el carcelero se presentó con un pequeño cuenco de cebada y agua turbia. Longino lo recibió con una reverencia que desconcertó al guardia. «¿Por qué sonríes, condenado?», masculló el hombre. «Porque cada día que respire es un recordatorio de que fui perdonado incluso cuando empuñaba la lanza», replicó suavemente Longino. El carcelero bufó y se alejó. Aquella serenidad era, para algunos, una locura, para otros, amenaza. Esa tarde, lo condujeron por corredores húmedos hasta el salón del pretorio. En un estrado, el tribuno Marco Vitelio Nerón repasaba pergaminos con gesto severo.
A su lado, un escriba mojaba la pluma en tinta espesa, listo para consignar cada palabra. Cassius Longinus, anunció el tribuno sin levantar la vista, centurión de la 10ª legión, acusado de sedición, abandono del deber y connivencia con sectarios peligrosos. ¿Qué dices en tu defensa? Longino mantuvo la cabeza erguida. He abandonado la violencia, no la honra. Y no he conspirado, tan solo he buscado la verdad del hombre que una vez crucifiqué. Sus palabras resonaron con una firmeza que irritó al tribuno. Este golpeó la mesa. Blasfemias. Ese hombre sembró disturbios y fue ajusticiado. Tu obsesión con él es una amenaza para la disciplina imperial. El tribuno hizo una seña. 2 testigos fueron escoltados, un legionario que había servido bajo Longino y un sacerdote del templo. El legionario, visiblemente incómodo, declaró: lo vi renunciar a su gladius y lavar los pies a mendigos. Habla de amor a los enemigos. Ha enloquecido. El sacerdote añadió con veneno en la voz: se rumorea que protege a los nazarenos. Ha convertido su lanza en talismán y predica que la muerte de ese impostor trae salvación. El tribuno se recostó, satisfecho. Condenado quedas a los trabajos forzados en las canteras de Cesarea. Allí, añadió con un destello de crueldad, tendrás tiempo de sobra para rezarle a tu Dios crucificado. Cuando la guardia lo arrastró fuera, Longino no opuso resistencia. Solo murmuró: quien planta la semilla no teme a la piedra que intenta aplastarla. La semilla romperá la roca. El trayecto hacia Cesarea fue largo y hostil. El sol del verano abrasaba la calzada romana, las cadenas tintineaban como campanillas fúnebres. Sin embargo, en cada posta, Longino vio rostros cansados, prisioneros, esclavos, incluso algunos legionarios desertores, y les dedicó una sonrisa que desconcertaba, una mirada que reconocía su humanidad. Una noche, compartió su ración de pan con un joven nubio que sollozaba recordando a su madre. Le contó la historia del ladrón crucificado a la derecha de Jesús, aquel que pidió entrar en su reino. Los ojos del muchacho brillaron con una esperanza que ningún látigo podía apagar. Al llegar a las canteras, el capataz ordenó que Longino cargara bloques de mármol desde el amanecer hasta el ocaso. La primera jornada le despellejó los hombros, pero él repetía en silencio: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Con el tiempo, su templanza impactó incluso a los guardias. Ante injurias, él respondía con calma: si un compañero tropezaba, dejaba el bloque propio para ayudarlo. Cuando un ladrillo le partió el pie a un anciano sirio, Longino desgarró su propio manto para vendarlo. Esa noche, el anciano musitó: creía que el dios de los romanos era la espada. Hoy he visto otro rostro de ese dios. Los susurros crecieron: el soldado del Nazareno sana con palabras, decían. Una tarde, un supervisor empujó a un niño esclavo. Longino se interpuso y recibió el golpe. El supervisor, airado, levantó la vara por segunda vez, pero antes de descargarla, se paralizó. Los obreros habían rodeado al centurión, formando un muro silencioso de cuerpos exhaustos pero decididos. El capataz, temiendo un motín, reculó. Aquella noche, bajo un cielo repleto de estrellas, muchos se congregaron alrededor de Longino. Él habló sin pergaminos ni retórica, narró cómo la sangre mezclada con agua le había quemado la piel y sanado el alma, como la mirada del crucificado le había revelado que la fuerza verdadera no encadena, sino libera. No fue sermón, sino confidencia. Algunos lloraron, otros simplemente respiraron hondo, como quien descubre que la brisa tiene perfume. La noticia llegó rápido a Cesarea. El preso agitador inspiraba unidad entre los condenados, desbaratando el miedo con compasión. El prefecto provincial, alarmado, envió emisarios a Jerusalén: si este hombre no calla, los bloques de mármol se convertirán en altares. El tribuno Vitelio ordenó trasladarlo de inmediato para una segunda audiencia, dispuesto a sentenciar la crucifixión. Pero la noche antes de su partida, algo sucedió. Una tormenta inédita azotó la costa, relámpagos desgarraron el cielo y los establos ardieron cuando un rayo cayó sobre el depósito de heno. En el caos, las puertas de la celda se abrieron accidentalmente. Los soldados, ocupados en contener el fuego, apenas notaron a Longino arrodillado junto al mar embravecido,
la lluvia mezclándose con lágrimas que ya no eran de pena, sino de asombro. Miró al cielo iluminado e, impulsado por un fuego interior, levantó las manos encadenadas. No busco huir, gritó contra la ventisca, busco cumplir tu voluntad, aunque me lleve a la cruz. Solo te suplico valor para no negarte. Cuando el capitán llegó a capturarlo, lo encontró así, erguido, chispeando en medio de la tormenta como un faro humano. El agua corría por su cicatriz en el brazo, brillando con un resplandor que el soldado juró haber visto solo en los metales más puros. Por un segundo, algo parecido al respeto, o al miedo, nubló los ojos del capitán. No dijo palabra, solo cerró las cadenas y lo empujó hacia la oscuridad del carro. Entre relámpagos, Longino comprendió que ya no era dueño de su destino, era testigo de una verdad que lo perseguía incluso en el cautiverio. Y mientras los cascos salpicaban barro y centellas iluminaban el camino a Jerusalén, supo que el siguiente amanecer quizás sería el último que vería en la tierra. Aún así, su corazón latía ligero: si muero, no moriré solo. El que perforé me aguarda con los brazos abiertos. En el silencio que siguió al estruendo de la tormenta, el mundo parecía contener la respiración, como si el cielo mismo se preparara para el veredicto final de aquel soldado que, perseguido por la verdad, ya no temía a ninguna oscuridad. Jerusalén despertaba al rumor de un ajusticiamiento anunciado. El foro junto al pretorio se llenaba de curiosos, vendedores de dátiles y centinelas inquietos. Sobre una tarima improvisada, el tribuno Marco Vitelio Nerón aguardaba con toga bordada, quería que la sentencia fuera ejemplar. Un soldado romano que abrazaba la fe de un reo sedicioso debía morir, y rápido, para que el imperio no pareciera titubear. Longino fue conducido entre empujones, llevaba el manto raído de la cantera y las muñecas laceradas por grilletes, pero avanzaba erguido, como quien desfila hacia un banquete. Los murmullos crecían a su paso, algunos reconocían en él al centurión temido de la 10ª, otros, al loco que predicaba amor a los enemigos. Entre la multitud se asomaban rostros conocidos, viudas de Emaús, obreros de las canteras, incluso un joven nubio que había escapado la noche del incendio. Sus miradas formaban un cordón invisible de compasión que rodeaba al prisionero. El tribuno levantó la tablilla con el veredicto: decapitación al alba, cuerpo expuesto durante un día y luego arrojado al valle de Hinón. Quería borrar hasta el recuerdo. Pidió silencio y declaró: Cassius Longinus, traidor a la púrpura de Roma, ¿tienes últimas palabras? Longino respiró hondo. El aire olía a polvo y a expectación. Tengo, dijo, con voz firme que alcanzó los rincones del foro. Los guardias alzaron las lanzas, pero el tribuno, curioso, le permitió seguir. Hace años creí que la fuerza era dictar muerte con el hierro, comenzó. Hoy sé que la fuerza perfecta se reveló en un hombre que, clavado en una cruz, pidió perdón para sus verdugos, señaló la cicatriz en su brazo. Yo fui uno de ellos. Su sangre me quemó, y me sanó. Los espectadores contuvieron el aliento. Si muero ahora, no muero como súbdito vencido, sino como hombre libre. Porque conocí la misericordia que ni la espada más afilada puede cortar. Os ruego solo esto: cuando veáis mi lanza, porque la mostraréis como trofeo, recordad que atravesó un cuerpo, sí, pero también abrió el camino para mi corazón. El tribuno hizo un gesto brusco, el pregonero leyó la sentencia y 2 lictores tomaron a Longino. Pero antes de apartarlo, se oyó un grito entre la muchedumbre. Una mujer, María de Magdala, apartó la línea de soldados y le lanzó un pedazo de lino blanco. Él lo atrapó en el aire, era un pequeño paño ungido con nardo, el mismo ungüento que ella llevara al sepulcro vacío. Longino lo apretó contra el pecho y, por primera vez en días, cerró los ojos con sosiego. El tribuno, irritado, ordenó proceder. Al alba, fuera de la puerta septentrional, la espada del verdugo relucía. Longino se arrodilló en la arena fría. Uno de los lictores, joven y tembloroso, susurró: ¿No temes? Temería más vivir sin la verdad, contestó. Luego, alzó la voz para que todos oyeran: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La hoja descendió, un silencio sobrecogedor envolvió el lugar. Pero entonces ocurrió algo que muchos narrarían con asombro:
el cielo, despejado momentos antes, se cubrió de un velo de nubes rosadas. Un rayo de sol se abrió paso y cayó sobre el cuerpo inerte, iluminando la cicatriz de su brazo como un reguero de oro líquido. El verdugo retrocedió, espantado, varios soldados dejaron caer sus pilum. El tribuno se enfureció, pero incluso él sintió un escalofrío. Siguiendo la orden, colgaron la cabeza y el cuerpo en la empalizada. Sin embargo, al mediodía, un zumbido de abejas llenó el aire, enjambres se posaron en torno a los restos, cubriéndolos hasta formar un velo vivo que impedía la profanación de los cuervos. A la noche, una tormenta repentina desató vientos tan fuertes que derribaron la empalizada, los restos de Longino cayeron al suelo y, en la oscuridad, desaparecieron. Algunos afirmaron haber visto figuras encapuchadas rescatándolos, otros, que un haz de luz envolvió el cadáver y lo desvaneció. El tribuno ordenó búsqueda exhaustiva, pero no hallaron ni huesos ni tela. Días después, en Emaús, Eleazar y las viudas se reunieron en torno a una tumba excavada discretamente bajo un olivo. Sobre la lápida simple, habían grabado con carbón: aquí descansa Longino, testigo de la lanza y del amor que vence. No tardó en correrse la voz, peregrinos, enfermos y obreros llegaban para tocar la roca. Se contaban curaciones, reconciliaciones imposibles, corazones endurecidos que se ablandaban al oír la historia del centurión que cambió el poder por la misericordia. El tribuno, furioso porque el castigo se había vuelto mito, mandó apresar a los nazarenos que propagaban la leyenda. Mas cuanto más perseguía, más crecían los relatos, se decía que ciertos soldados del pelotón de ejecución renunciaron a las armas, que el joven lictor fue visto en Damasco anunciando el evangelio del perdón, y que la mismísima lanza de Longino desapareció de los arsenales de la Antonia, como si hubiera reclamado su propia libertad. Con el tiempo, el nombre de Longino se susurró en catacumbas y hogares, no como traidor, sino como mártir cuya oscuridad reveló la claridad de la cruz. Y cada Pascua, cuando los creyentes encendían lámparas en memoria del crucificado, algunos añadían una pequeña llama extra, recordando al soldado que atravesó el costado de Cristo y, en el mismo acto, abrió el suyo para que entrara la gracia. Así se cumplió el destino que Longino había presentido, su final fue oscuro ante los ojos del imperio, pero radiante para el reino sin fronteras que había abrazado. Y mientras Roma seguía levantando estandartes de hierro, en las noches silenciosas de Judea una sencilla oración se elevaba entre olivos y estrellas. Señor, haz de mi herida una puerta, como hiciste con la lanza del centurión. Y aquellos que la pronunciaban sentían, en lo más hondo, que ninguna sombra es tan densa que la luz del amor sacrificado no pueda atravesar. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.